Bienvenido a otro nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo están, comunidad CAI? Soy Omar González y te encuentras en otro video de la lista de reproducción del mundo de electrónica, donde básicamente, como ya viste en el título de este video, vamos a hablar sobre la aplicación de las ecuaciones diferenciales empleado a un circuito resistivo, inductivo y capacitivo. Acompáñame. Bien, de instancia, lo que nos pide calcular a grandes rasgos, de acuerdo a los valores que yo tengo, es calcular tanto carga como corriente, y están definidas por algunos valores iniciales o condiciones iniciales dado el problema. Fíjate. Bien, aquí nos dan los siguientes valores. Para la resistencia nos dan 60 ohms, o también dicho 60 ohmios. Para la inductancia tenemos 10 henrios. Ojo, para el capacitor o el condensador tenemos 0.2 o 0.02 farads, ¿sale? Hasta ahí todo bien. Para lo que es la fuente, que es básicamente aquella que alimenta el circuito eléctrico, tenemos 50 seno de 2t volts. Recuerda que este tipo de expresión pues básicamente lo define un tipo de corriente, pues en este caso corriente alterna. Ahorita voy a explicar esto. Y bueno, aquí tengo un circuito RLC, donde R es la resistencia, L es la inductancia y C sería el condensador o el capacitor. Un aspecto muy importante, y sería malo no considerarlo, es que la resistencia, como ya sabemos, se opone a la corriente eléctrica. Por lo tanto, la inductancia, al momento de ser energizado con corriente alterna, ya que está dibujado así, recuerda, cuando ves un simbolito como que una onda, es corriente alterna. ¿Por qué está así? Porque recuerda que la corriente alterna pues, habla básicamente de ondas senoidales, por lo tanto, esta es una onda senoidal. Y es la razón por la cual se denota así en un diagrama, ¿sale? Muy bien. Y en algunas máquinas así lo está. Perfecto. Ahora, la bobina, al ser energizada con este tipo de corriente, genera un campo magnético. Dicha bobina tiene una forma de una espiral, ¿estás de acuerdo? Entonces, al momento de ser energizada, genera un campo magnético, por el cual almacena energía eléctrica. A diferencia del capacitor o del condensador, pues es básicamente igual, un dispositivo, como todos, electrónico o eléctrico, que en este caso, pues el condensador igual almacena energía eléctrica. A diferencia de la bobina, genera un campo eléctrico. Entonces, igual, al ser energizado, genera un campo eléctrico y aquí un campo magnético. Y la resistencia. Igual, no menos importante, podemos hablar de algún teorema, como Thevenin, Norton, análisis nodal, tensiones en los nodos, donde en esos casos igual podemos trabajar con fasores. Está muy padre. Y tiene que ver con valores como la reactancia inductiva, reactancia capacitiva, la reactancia, la inductancia, o sea, algo muy padre. Y nos vamos metiendo, como consecuencia vamos metiendo. Pero no te preocupes, vamos a ver el día de hoy el modelo matemático, el análisis correcto, para emplearlo en un circuito RLC, donde nos pide lo siguiente: calcular la carga y corriente en el circuito en función del tiempo. Considera que el interruptor que se activa está en este caso el tiempo en segundos, en 0 segundos, y la carga inicial en 0. ¿Qué trata de decir esto? Bien, tú tienes un circuito eléctrico, tienes una resistencia, un banco de resistencias, un banco de inductancias, un banco de capacitores, y lo energizas a una corriente alterna. Bien, ahora, los interruptores son como switch. Tú puedes apagarlo y prender sin tenerlo que desconectar desde la toma de corriente o desde que lo energizas. No sé si es claro. Y es muy sencillo. Aquí nomás tú pones un interruptor. En este caso el interruptor está abierto. Por lo tanto, no hay corriente eléctrica. Cuando tú cierras el circuito, cuando tú lo cierras, ya hay corriente eléctrica. Es decir, lo que hace este interruptor pues es básicamente como la luz de la casa o cualquier contacto que tengas como un interruptor. Por ejemplo, chécate. Apagas y prendes la luz. No es necesario que yo vaya a la central hidroeléctrica de la ciudad y apague y desconecte la luz nada más para apagar mi luz. No, desde el interruptor lo facilitas, por darte un ejemplo. Entonces, cuando está abierto, así, ¿qué crees que pasa con la resistencia? La resistencia es infinita. Trata de decir esto, que básicamente no hay nada que se oponga a la corriente eléctrica, por lo tanto es infinita. Y cuando está cerrada, pues básicamente te da un valor. ¿Por qué? Porque hay corriente eléctrica. Y los valores ya los tengo aquí arriba: 60 ohms de resistencia, inductancia 60 henrios, del capacitor 0.02 farads, ¿sale? Recuerda, todas las cargas, resistiva, inductiva, capacitiva, están en el orden de los ohms, de la ley de Ohm. Claro, cada uno se especifica por ohms, por henrios o por farads, ¿sale? Y ya te expliqué qué hace cada carga.
genera un campo magnético, campo eléctrico, y eso se opone a la corriente eléctrica, ¿sale? Entonces, teniendo claro el circuito y qué es lo que hace, cómo trabaja y qué es el interruptor, se te va a hacer más práctico poder resolver el problema. Y recuerda, si no sabes igual o tienes alguna poca idea de qué son las ecuaciones diferenciales, te recomiendo que vayas al canal, le pongas Camino a la Ingeniería, Ecuaciones Diferenciales, para que veas cómo se resuelve y qué tipos de ecuaciones diferenciales existen. Porque recuerda que para resolver este ejercicio, pues es básicamente como que la aplicación. Es decir, tú ves derivadas y ves que en la quinta unidad de la materia de cálculo diferencial, tú ves aplicaciones de las derivadas. Entonces nada más tener un poquito de orden y entendimiento de lo que vas aprendiendo. Entonces yo te recomiendo, si no has visto ecuaciones diferenciales, le pongas Camino a la Ingeniería, Ecuaciones Diferenciales, para que después de que hayas visto ese video o esa lista de reproducción de videos que tengo del curso de ecuaciones diferenciales, que igual le estoy metiendo más contenido, pases a este, ¿sale? Y esa ya es una aplicación a las ecuaciones diferenciales. Y está muy padre porque tiene muchísimas. Eso se relaciona muchísimo con las series de Fourier, las señales que se propagan a través del tiempo, muy padre. Ondas sinusoidales, bello. Pero bueno, en base a lo que ya expliqué, pues vamos a proceder a calcular. Bien, de instancia o de paso número 1, pues recuerda que vamos a basarnos en las leyes de Kirchhoff, ¿sale? El circuito está cerrado. Vamos a ponerles leyes o ley de Kirchhoff. Unos le dicen Kirchhoff o Kirchhoff, no se preocupen, a grandes rasgos es lo mismo, ¿sale? Entonces, las leyes de Kirchhoff, ¿cuál vamos a aplicar? Específicamente la segunda ley. ¿Qué dice la segunda ley? Que la suma de las caídas de tensión que viajan a una trayectoria cerrada, o también dicho, a una malla, como consecuencia es igual al voltaje que es disipado en toda la carga, o en cada dispositivo del circuito eléctrico. En este caso, tanto resistiva, inductiva y capacitiva. Entonces, aplicando las leyes de Kirchhoff, un tema de circuitos eléctricos que yo amo, me gusta mucho esa materia, pues básicamente la segunda ley dice eso. O lo pueden describir de otra manera. Por ejemplo, la suma de las tensiones o de los voltajes que viajan a un circuito cerrado, una trayectoria cerrada, dicha malla, como consecuencia es igual al voltaje o es igual a cero en todo instante. O sea, hay muchas formas de escribirla, pero es una suma algebraica. Por lo tanto, al aplicar la segunda ley de Kirchhoff, va a ser en este caso, las caídas de tensión de cada carga, su suma algebraica. Por lo tanto, la caída de tensión de la resistencia más la caída de tensión de la inductancia, que se denota como L, que es la bobina, más la caída de tensión del capacitor, ¿sale? Bien, y esto va a ser igual al voltaje que es disipado o lo que suministra la fuente, o en este caso la fuente de alimentación, a cada carga. En este caso, ET. ¿Sale? ET pues, está expresado como 50 seno de 2T volts. Ese es el voltaje en corriente alterna. Y si no has visto o te has preguntado por qué se denota así, bueno, tiene que ver con Fourier, realmente el voltaje en corriente alterna, y te recomiendo que veas esa explicación en mi video. Y te recomiendo, ponle series de Fourier, ponle ecuaciones diferenciales, ponle circuitos, camino a la ingeniería, para que tengas una idea cómo realmente se expresa o se denota esta expresión. Igual, todo tiene un porqué, todo. Entonces, en ese video lo explico a grandes rasgos, para que lo cheques. Regresando, aplicando las leyes de Kirchhoff. Entonces ya apliqué los voltajes o las caídas de tensión de cada carga. Ahora, vamos a expresarla de forma independiente. Bien, entonces para la primera, la caída de tensión para la resistencia a través del tiempo, porque todo está a través del tiempo, porque, chica, dice, calcule carga y corriente eléctrica del circuito en función del tiempo, considerando que el interruptor se activa cuando t es igual a 0 segundos. ¿Qué trata de decir esto? Bien, lo que trata de explicar esto es que cuando el interruptor se enciende, hay un conteo a partir de 0 segundos, es decir, antes de ese tiempo no hay corriente eléctrica, por lo tanto el circuito está apagado. Como un foco, imagina que aquí tengo una bombilla, supongamos, y no hay luz antes de eso, y cuando tú lo activas, cuando tú lo bajas, hay corriente. Bien, muy bien. Entonces, para el primer caso de la resistencia, la caída de tensión de la resistencia a través del tiempo es igual únicamente a que si aplicamos las leyes de Kirchhoff en base a la ley de Ohm, que te dice, pues básicamente viva la reina Isabel. Entonces básicamente es la resistencia por la corriente.
Pero fíjate que la corriente en términos de las ecuaciones diferenciales es igual a la derivada de la carga a través del tiempo. Entonces, en pocas palabras, la corriente eléctrica o la intensidad de corriente es igual a la derivada de la carga a través del tiempo. Entonces, esa sería mi primera ecuación que estoy denotando para la caída de tensión de la resistencia. Porque lo que voy a hacer únicamente es sustituir cada valor de caída de tensión de cada carga por su expresión en ecuaciones diferenciales, ¿sale? Bien, entonces vamos ahora con la caída de tensión de la bobina, en este caso de la inductancia. Entonces la caída de tensión de la inductancia a través del tiempo, aquí es igual. Ojo, en base a la ley de Ohm, pues prácticamente sería la inductancia por la derivada de la corriente en función de t o a través del tiempo. Ahora, chécate un análisis muy peculiar, ¿sale? Muy raro. Me faltó ponerle la comilla aquí, sí, cierto, porque dijimos que era la derivada de la carga, no le puse el apóstrofe. Bien, chéquense. Prácticamente lo que estamos haciendo aquí, pues ya hicimos que la caída de tensión de la resistencia es igual a la resistencia por la derivada de la carga en función del tiempo. Y fíjate, como una proporción, si tú dices, hacia grandes rasgos, que la corriente es la derivada de la carga, ahora, la derivada de la carga en función del tiempo, ¿qué va a ser? Va a ser la segunda derivada de la carga en función del tiempo. Es decir, en lugar de poner di sobre dt, que sería el diferencial de la corriente con respecto a dt, pues prácticamente puedes denotarla como la segunda derivada, te pones dos comillas, a través del tiempo. Y recuerda, cuando dices doble o tres derivadas, le pones el número de apóstrofes dependiendo de las veces de la derivada que vas a derivar dicha función. O básicamente el número de veces que vas a estar derivando. En este caso, como son dos, pues por lo tanto son dos. Entonces aquí ya tengo la segunda ecuación de la caída de tensión de la inductancia. Sería de esta pequeñita que está aquí. Y por último, la caída de tensión del capacitor o del condensador, que te había comentado, es aquello que genera, al momento de ser energizado en corriente alterna, genera un campo eléctrico y la bobina genera un campo magnético. Entonces, yéndonos con el capacitor, que genera su campo eléctrico, es igual a ¿qué? ¿A qué es igual? Pues prácticamente es igual a la razón de 1 entre el capacitor por la derivada, más bien, nada más, aquí no hay derivada, nada más por la carga a través del tiempo, únicamente así. Igual, termino con la tercera ecuación, que es la caída de tensión del condensador, de este pequeñito que está aquí, ¿vale? Si hay alguna duda, pues bueno, comenten en los comentarios, háganme por qué sale esto, por qué sale el otro, y insisto, y vuelvo a repetir, lo que estoy aplicando son las leyes de Kirchhoff para cada, en este caso, las caídas de tensión de cada carga. Es decir, la carga se refiere al tipo de carga, es decir, al tipo de dispositivo eléctrico o electrónico, incluso hasta un dispositivo semiconductor. Aquí tenemos un dispositivo semiconductor que es el capacitor, igual a la bobina, igual a la resistencia. Entonces, cada dispositivo genera algo, hace algo. Y recuerda, me gusta explicar esto porque viaja conmigo, imagínate que cuando estamos analizando un modelo matemático, conecta, o sea, interactúa que estás conectando, imagínate que estás conectando una bombilla, imagínate que pones un interruptor, cuestiónate qué pasa con la resistencia, si dejo abierto el circuito, qué pasa si pongo corriente continua, o sea, ponle condiciones, ponle argumentos que hace que como consecuencia analices el circuito y analices el problema. Entonces, te invito a eso y bueno, regresando a lo que estamos haciendo aquí, pues prácticamente estamos viendo de forma independiente por cada carga. Una vez que yo ya saqué sus valores o sus ecuaciones en base a las ecuaciones diferenciales de cada carga, procedo a reemplazarlas por estos de aquí, es decir, por cada igualdad, únicamente sustitución, ¿sale? Bien, ahora, con respecto a lo que ya hicimos hasta el momento, pues básicamente lo que fui es reemplazar los valores de las cargas que tengo en el circuito eléctrico. En este caso, R vale 60, por lo tanto son 60 ohms o ohms, como le quieras llamar. Es lo mismo. Por la primera derivada de la carga a través del tiempo, ¿sale? Más L. ¿Cuánto vale L? L sería la inductancia, que sería lo que ves aquí de forma espiral, que es la bobina, que recuerda que genera un campo magnético al momento de ser energizada, que son 10 henrios.
por la segunda derivada de la carga a través del tiempo, más 1 entre C. ¿Cuánto vale C? C sería el capacitor que genera un campo eléctrico al ser energizado con un valor de 0.02 farads por la carga a través del tiempo. Y eso lo vamos a igualar al voltaje que es suministrado por todo el circuito, que son 50 por el seno de 2t volts. Bien, o voltios. Y eso se debe, si quieres saber un dato curioso, es volts gracias a Alexandro Voltia. Ahora, el segundo paso que yo fui nada más fue lo que fue simplificar, que es básicamente, pues, si te das cuenta, 1 entre 0.02 son 50. Entonces, lo único que cambió con respecto a esta ecuación a esta fue como que la simplificación de valores, algo que podría llegar a un entero, es decir, simplificar, que es 1 entre 0.02, que si te das cuenta son 50. Lo demás no cambia. Ahora, los puse de orden ascendente como una ecuación cuadrática, en este caso del exponente mayor al exponente más chico, en este caso de la derivada mayor a la derivada menor, que sería 10 por la segunda derivada de la carga a través del tiempo, más 60 por la primera derivada de la carga, más 50 por la derivada de la carga, igual al voltaje. Y bueno, si nos damos cuenta, para poder simplificar aún más, nos damos cuenta que aquí tenemos múltiplos de 10, entonces puedo simplificar a cada término por dividirlo entre 10. En este caso, 10 entre 10 se forma 1, y 1 por la segunda derivada de la carga es la segunda derivada de la carga a través del tiempo, más 60 por la derivada de la carga a través del tiempo entre 10, 60 entre 10 te va a dar 6, o incluso puedes eliminar 0 entre 0, pues te da 0, y 6 entre 1 te va a dar 6, más 50 de la derivada de la carga entre 10, 50 entre 10 te va a dar 5, y es similar que el voltaje, te va a dar 5 seno de 2t volts. Ahora, ya que ya tengo mi ecuación de segundo orden no homogénea con coeficientes o constantes pues repetidos, es decir, como 5 y 5, para este caso nada más, en este caso para el condensador y para el voltaje, pues prácticamente voy a resolverla por tres maneras. Hay tres maneras de poder resolver esta ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Entonces, al saber que es un tipo de ecuación diferencial de segundo orden, pues hay diferentes o tres tips o tres formas de poderla resolver. Una de ellas, déjense les comento, se le conoce como la solución de la característica por solución particular. La segunda es prácticamente usando variaciones con parámetros, es decir, obtener la solución general y pues poder después sustituir las condiciones iniciales, de esa manera pues poderla resolver. Y la otra, que es muy común y muy usable, serían las transformadas de Laplace. Entonces yo voy a resolverlo por la transformada de Laplace. Así que voy a borrar la parte de arriba y me voy a quedar únicamente con mi ecuación de segundo orden no homogénea. Bien, lo que ya hice fue calcular de forma independiente en este caso, cada término de la segunda ecuación diferencial de segundo orden no homogénea mediante su transformada. Ahora, como no estoy sacando la transformada a cada término, de una vez lo quise hacer, por el cual recuerda, cuando aplicas la transformada de un término, si es que hay una constante, esa constante se extrae como si fuera una integral y nada más operas a la función, en este caso a la q, que sería la variable, y la constante la sacas, que después puede ser multiplicada por la fórmula de la transformada de dicha función. Entonces, en este caso, transformada de q, que sería en este caso la transformada de la segunda derivada de la carga, más 6, que fue la que extrajimos de la transformada de la primera derivada de la carga, más 5 por la transformada de q, que es la carga, igual a 5, recuerda que el 5 es constante, por lo tanto lo extraigo de la transformada de la función trigonométrica seno de 2t. Entonces, recuerda que para cada transformada de Laplace de cada término, pues hay una formuliquis, y esa formuliquis te la voy a poner aquí. Bien, como formuliquis directas que estamos usando aquí, prácticamente, pues recuerda, primero como vamos a sacar la transformada de Laplace de cada término, hay que sacar la derivada de dicha transformada. Es decir, cuando tengo una expresión, en este caso, la transformada de esta expresión, que sería la segunda derivada, se puede, digamos, expresar como s cuadrada qs menos s qs, bueno, en este caso entre paréntesis 0, menos q0, para aquella que tenga una segunda derivada. Ahora, esos son como formuliquis ya muy directas. Si tienes alguna constante aquí atrás, pues recuerda que va a multiplicar a toda esta expresión, ¿sale? Para el caso de aquella que tenga una sola derivada, sería s por qs menos q entre paréntesis 0. Y aquella que no tenga nada, como en el caso de 5 por la transformada de q, nada más va a ser 5qs y después sacar su transformada. Pero recuerda, antes de transformar mediante formuliquis que conocen en ecuaciones diferenciales, como por ejemplo
e a la a t, vamos por partes, todavía no llegamos a eso, todavía no. Entonces esas son formuliquis para aquellas que tengan derivadas, y lo único que voy a hacer ahorita es reemplazar, por ejemplo, para la que tenga segunda derivada, esa expresión, para la que tenga una, esa expresión, y para la que no tiene nada, esa expresión. Vamos para allá. Bien, si se dieron cuenta, ya hice el reemplazo de cada factor en las formuliquis que habíamos comentado anteriormente. Ahora, para este caso sí voy a aplicar la transformada de un seno, pero déjate explico Bueno, habíamos dicho que para una derivada segunda o una segunda derivada sería esa expresión nada más. En este caso, para el 6 va a ser el producto, o en este caso entre un binomio, su transformada o la derivada de la transformada de la primera derivada, que únicamente ya lo habíamos comentado aquí abajito, que era SQS menos Q sub índice 0, ¿sale? Muy bien. Más 5, que la transformada de Q, que no tiene derivada, pues nada más era QS. Y ahora, ya que tengo ya todo reemplazado o sustituido, procedo a transformar la transformada de 5 seno de 2t. Y como el 5 es constante, pues me permite tantito, lo dejo aquí afuera, y nada más transformo al seno de 2t. Y recuerda, la transformada del seno de 2t o seno de cualquier constante, déjenla busco, aquí está, no es ok, no es cilíndrica, no tiene otra forma, es esta, es a, la transformada del seno de cualquier constante es igual a esa constante, déjenla checo, entre s cuadrada más a cuadrada. Aquí está el 5. Ahora, sacando la transformada de esta función y viendo los valores que tengo, pues por comparar, a sería en este caso 2, por lo tanto a es igual a 2. Y la fórmula me dice que es a, por lo tanto al sustituir me va a quedar multiplicando el 5 por a, que a sería 2, sobre s cuadrada más a cuadrada. Y por lo tanto, si a es igual a 2, ¿cuánto va a ser a cuadrada? Pues el producto de 2 por 2, o 2 al cuadrado. En este caso va a ser 4. Muy bien. Simplificando el show que ya tenemos, voy a borrar esta formuliquis. Pues básicamente sería todo esto. Y aquí ya puedo multiplicar el 5 por 2, ¿no? Y 1 por esto, pues te va a dar lo mismo. Recuerda, un entero por una fracción, le pones al denominador un 1 imaginario para que multipliques de forma directa, numerador por numerador y denominador por denominador. Que 5 por 2 te va a dar 10. Quito estos corchetes y listo. Y ahora, hasta el momento ya tengo básicamente pues, las derivadas de las transformadas con las formuliquis que habíamos visto aquí y la transformada de la función trigonométrica seno de 2t por ese 5 que sacamos como constante. Muy bien. Como paso siguiente, vamos a analizar lo que nos pide el problema. Como dice que al calcular carga y corriente, ok, vamos a calcularla. En función del tiempo, consideramos que el interruptor se activa en un tiempo de 0 segundos y la carga inicial, es decir, la carga inicial está igualada a 0. Por lo tanto, tengo una condición inicial. Y en donde yo encuentre esa condición inicial en mi ecuación, va a valer 0. Es decir, 0 coulomb, que es la carga. Ahora, al cancelar esos factores, ¿cómo me queda la expresión? Fíjate. Como aquí pues es la condición inicial, por lo tanto aquí me va a dar 0. Aquí también me va a dar 0. ¿Dónde más? Aquí también me va a dar 0. Y creo que nada más. Entonces, al simplificar todo esto, me va a quedar como s cuadrada por qs, ¿estás de acuerdo? Más 6 por sqs, 6s, q es entre paréntesis, más 5qs, igualada a esa expresión. Fíjate, si ya está aquí, la voy a dejar aquí nada más. Igualada a esto que está aquí. A esto, de una vez. Ahí está, para no volverlo a repetir. Muy bien. Y ahora lo que voy a proceder a hacer, pues básicamente, como vemos que en cada término está un factor común, que sería QS, procedo a factorizarla. Entonces me va a quedar como QS mayúscula, que multiplica a S cuadrada más 6S más 5, ¿sale? Y esa igualada a 10 sobre S cuadrada más 4. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y hasta el momento básicamente ya lo que hice fue factorizar a QS debido a que se te repite en cada término. Ahora, como voy a encontrar su transformada de esta función, o sea, llegarla a una Q minúscula, esto que está aquí me estorba, por lo tanto pasa al otro lado de la igualdad con signo opuesto. Si está multiplicando a QS mayor, va a estar dividiendo al otro lado de la igualdad. De tal manera que me va a quedar así.
Muy bien, entonces hasta el momento ya lo que ya hice es prácticamente mandarlo al otro lado de la igualdad. Y fíjate, de esta expresión que es una ecuación de segundo orden, una ecuación cuadrática, la puedo todavía factorizar, de tal manera que puedo aplicar el método de la tablita, que es una de las formas o de las 20 formas por la cual puedo factorizar una expresión algebraica. Haciéndolo de la manera de la tablita, pues, ¿qué dice el método de la tablita? Básicamente que busca una variable que multiplica el término cuadrático, que sería, pues en este caso, s por s, s cuadrada, o s cuadrática. Y otro factor o un valor que multiplicado al coeficiente te dé el término independiente, en este caso al 5. 5 por 1, 5. Y el método de la tablita dice que hay que multiplicar después de que coincidan tanto el término cuadrático como el término independiente. Bien, claro, igual respetar sus signos, más por más. Si no tiene signo, pues indica que son positivos, más por más. Y ahora, de forma cruzada y de forma diagonal, o que es lo mismo, cruzada o diagonal, la suma de ellos al ser multiplicados te genera el término lineal, en este caso al 6s. Por lo tanto, 1 por s, s, y 5 por s, 5s. Y son positivos. Por lo tanto, 5s más s te va a dar a 6s, que aquí está. Y eso difiere que esta factorización es correcta. Nada más procedes a poner paréntesis y extraerlos de esta manera. En este caso, s más 1 por s más 5, multiplicado por s cuadrada más 4. Y si tú multiplicas todo esto, te va a generar lo anterior, te lo garantizo. Ahora, pero no es la idea es encontrar pues, básicamente la transformada inversa. La idea es calcular corriente y carga. En este caso estamos con respecto a carga. Y como quiero calcular la carga, pues recuerda, si esto es Q mayúscula y la carga es Q minúscula, tengo que encontrar la transformada o aplicar la transformada inversa de toda esa expresión. Por lo tanto, pues voy a tener que aplicar las fracciones hermosísimas parciales que se ve en cálculo integral. Entonces, como básicamente pues tengo tres términos en el denominador, voy a tener que aplicar una fracción parcial de, recuerda los cuatro casos, caso A, caso B, caso C y 4D. Y caso D, perdón. El primer caso, si no te lo, igual para retroalimentarte, son factores cuadráticos, bueno, son de los últimos, serían factores lineales iguales, o muchos le dicen repetidos o no repetidos. Es lo mismo, iguales o desiguales. A y B. El caso C y D es básicamente cuadráticos iguales y el D desiguales, o repetidos o no repetidos. ¿Sale? Entonces, aplicando uno de esos cuatro casos, en este caso con las fracciones parciales, me va a quedar de la siguiente manera. Bien, lo que hice hasta el momento es básicamente poner los coeficientes que vamos a encontrar, pues prácticamente A, B, C y D, para posteriormente sustituirla en mi transformada inversa y poder encontrar dicha transformada. Ahora, en este caso A va a ser en razón de S más 1 para el primer denominador. Para el siguiente va a ser el coeficiente B en razón de S más 5. Y para el último, pues básicamente tenemos un polinomio de primer grado dividido entre un polinomio de segundo grado. En este caso va a ser cs más d sobre s cuadrada más 4. Que le puse d, pero es 4. Ahí está. Muy bien. Entonces, hasta este momento, pues estamos correctos. Lo que procede a hacer es básicamente como esto, es como si está aquí. Nomás por espacio no lo puse. Imagínate que eso está aquí. Pero es lo mismo que extraer esto acá, como gustes. Vamos a encontrar A, B, C y D. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, hay muchas formas igual de resolverlo, ahorita voy para allá. Pero para antes, de momento de que crucen o sumar esas fracciones, ¿cómo lo hago? Como está igualado esto, imagina, bueno, realmente lo que se hace es multiplicar todo este denominador por cada uno de estos factores. Es decir, s más 1 por s más 5 entre s cuadrada más 4, multiplicado por a, dividido entre su denominador, de forma independiente. Y por ende, si estás multiplicando esos tres por a dividido entre al momento de que tú simplifiques entre como es lo mismo y están en paréntesis, es decir, es un producto, sabes que en un producto, en una multiplicación, también dicho, puedes cancelar o más bien reducir a la unidad, así se dice. Por lo tanto, es como si cancelaras o formaras la unidad de este factor con y nada más te quedaría a por s más 5 por s cuadrada más 4. ¿Sale? Entonces, haciéndolo de esa manera, te va a quedar a por s más 5 por s cuadrada más 4. ¿Ven? Y ahora sí, igual, repetir el mismo proceso, esos tres, ahora con b, dividido entre s más 5. Por lo tanto, s más 5 entre s más 5 únicamente te va a quedar más b por s más 1 por s cuadrada más 4. ¿Sí?
y volver a repetir el proceso, estos tres binomios multiplicados por SS más D dividido entre S cuadrada más 4, que al dividir, pues, al simplificar esa expresión con esta, te va a quedar un 1. Por lo tanto va a ser más CS más D. Déjame ver si por espacio se ve. Sí, creo que sí se alcanza a ver. Pero igual si no se alcanza lo voy a poner aquí abajito mejor. CS, ¿sale? Más D multiplicado, ¿sale? Por S más 1 por S más 5, ¿sale? Y ya, y todo eso está igualado a 10, que es lo que está arriba. Muy bien, procedo a borrarlo de arriba y poderte explicar cómo puedo resolver estos coeficientes que tenemos que encontrar. Bien, ahora, una forma tediosa, por así decirlo, pero con un procedimiento hermoso y que se tarda un poco, es aplicar pues, básicamente la reducción algebraica de multiplicar los binomios. En este caso, puedes ir pues, esto por esto y ir reduciendo, y después ir comparando el número de variables por el exponente con el otro lado de la igualdad. En este caso, como no tengo S cuadrada, por lo tanto va a ser 0. Y para S pues también va a ser 0, excepto para los coeficientes o para los términos independientes, debido a que así tengo otro lado de la igualdad. De tal manera que al final vas a encontrar A, B, C y D. El objetivo es ese. ¿Por qué? Porque después vamos a sustituirlos en las expresiones que había dejado aquí arribita, de A, B más C, S más D, y después a calcular su transformada inversa para encontrar la carga eléctrica. Entonces, a lo que nos pide el ejercicio. Entonces hay que hacer un sistema de ecuaciones y lo puedes resolver por Gauss-Jordan, Kramer, sustitución, igualación, como gustes, pero son 4 incógnitas. Hay otra forma de poderla resolver y no es aplicando esos tipos de teoremas. Igual, son bellísimos y me gustaría aplicarlos, pero llevan un procedimiento largo. Pero para reducir el tiempo y hacerlo automatizar el proceso, lo que vamos a hacer es prácticamente usar un valor inicial a la variable S. En este caso, darle un valor inicial que tú quieras, el que tú quieras, a S. Principalmente, o se recomienda que al darle un valor a S, durante las expresiones que tienes, te dé como consecuencia un valor 0, para poder reducir algunas variables y encontrar pues, una de ellas, en este caso una de las 4. Vamos a encontrar primero el valor de B. Entonces, al darle un valor a S, pues simplifica el procedimiento que te comento. Entonces, es como si fuera una automatización industrial. O básicamente automatizar las cosas, reducir cableado, reducir expresiones, y es lo que vamos a hacer. Entonces, al hacer eso, si dices que hacemos que S valga, por ejemplo, menos 5, cualquier valor que tú quieras, que sea real, pero el que tú quieras, preferentemente que sea entero, específicamente ya hablando, que sea entero, desde menos infinito hasta más infinito. Si doy el valor a menos 5 en toda la expresión, fíjate que nos va a dar. Si aquí es menos 5 por, bueno, menos 5 más 5, 0. 0 por A, 0. 0 por toda esa expresión te va a dar 0. Y todo esto te va a dar un 0. ¿Vale? Nada más ese término. Ahora, yéndonos con el caso del B. Si S vale menos 5 en el caso de B, te va a quedar más B por 5. Bueno, en este caso, dijimos que es 5S. Ok, vamos a rectificar. Si le damos el valor a S en la expresión de B, sí, listo, disculpen. Entonces, en este caso, como S vale menos 5, va a ser menos 5. Aquí es S, ojo, menos 5 más 1, menos 4. ¿Sale? Y en el caso de este binomio te va a quedar por, aquí es S al cuadrado, menos 5 al cuadrado te va a dar 25, más 4, que reduciendo te va a dar 29. Y 29 por 4 te va a dar menos 116, me parece. Dejen checo nada más en la calculadora, a ver si es correcto. Ajá, menos 116, entonces va a ser en este caso B menos 116, ¿vale? Bien, y recuerdan, esta expresión pues prácticamente la estás igualando ¿a qué? O sea, esa es la pregunta, a 10, porque aquí está el coeficiente, a 10, ¿sale? Entonces, en pocas palabras, lo que estamos haciendo hasta el momento pues es únicamente encontrar una forma más fácil las incógnitas. En este caso estamos con B. ¿Y qué pasa con el lado de C? CS más D. Bueno, si S vale menos 5, aquí sí S, menos 5 más 5, 0. 0 por algo, igual todo esto te va a dar 0.
Y es cuando estamos metiéndole un valor cualquiera para encontrar una de las 4 incógnitas, en este caso con B, ¿sale? Esas sus ignorarlas por el momento, porque te va a dar 0. Pero esta no, porque ya dijimos que si le pones menos 5 a esta, menos 5 más 1, menos 4. Y menos 4 si le das aquí menos 5 al cuadrado te da 25 positivo. Recuerda, ley de exponentes. Y 25 más 4, 29. 29 por 4 te da 116. Y por el signo, menos 116. Y lo igualas al coeficiente, que en este caso es 10. Despejando, en este caso vea que es igual. Si se están dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad con signo opuesto. Por lo tanto, si simplificamos, nos va a dar 10. Ok, reduciendo, sacándole mitad. Mitad a 10 te da 5. Por lo tanto, B es igual a menos 5, 58 avos. Ya tengo una de las 4 incógnitas que voy a utilizar para encontrar la carga. ¿Sale? Bien, ahora procedo a irnos a darle otro valor a S que tú quieras para encontrar A, encontrar C o encontrar D. ¿Sale? Muy bien, entonces para el caso de, vámonos con A, vamos a encontrar A. Entonces voy a borrar esto y esto. Ahora, en lugar de darle menos 5 para que me dé 0, vamos a ver en A. Ok. Bueno, aquí para que me dé 0 en esta y en esta. Ok. Ya usamos esta expresión, ¿estás de acuerdo? Usamos S más 5 y le dimos el valor de menos 5 a los que están repitiendo, a este. Ahora, ¿por qué? Porque cancelé estos dos. Ahora, para que yo cancele estos dos y trabaje con A para poder encontrar A, como en el caso de B, voy a tener que darle un valor en este caso a S más 1, a S y a este, para que me dé el 0. ¿Qué valor sería? Sería un menos 1. Y si ahora tomamos a S como menos 1, aquí me va a dar 0 y aquí también me va a dar 0. ¿Por qué? Porque es menos 1 más 1, 0. 0 por algo te va a dar 0. Y aquí también, CS más D, aquí sería menos 1 más 1, 0. 0 por algo te va a dar 0, por lo tanto es 0. Y ya estamos considerando encontrar la incógnita de la variable A. Entonces, como estos dos van a dar 0, únicamente voy a trabajar con este término, de aquí a aquí. Y ahora, reemplazándole ese con menos 1, te va a quedar A, menos 1 más 5, te va a quedar 4. Por menos 1 al cuadrado te va a dar 1 positivo, porque menos por menos más, y 1 más 4, 5. Y lo igualas igual al coeficiente 10. Por lo tanto, 4 por 5 te va a dar 20A igualado a 10. Despejando la letra A, en este caso A es igual. Si el 20 está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad con signo opuesto. Y simplificando 10 veinteavos, pues básicamente puedes cancelar el 0 con el 0. Y A es igual a 1 medio. Y ya tienes la segunda incógnita de tu ecuación pues, diferencial para encontrar la carga eléctrica. Entonces, vamos a trabajar ahora, darle otro valor a S para que, pues fíjate, vamos a analizarlo, fíjate, como te había comentado, ya trabajamos con S más 5, ya trabajamos con S más 1. ¿Qué hace falta para encontrar C y D en esa expresión, dándole un valor de 0 para encontrar C y D? Nos falta trabajar con S cuadrada más 4. Y como no puedo darle un valor, pues en este caso real, a S cuadrada para que me dé 0, voy a tener que trabajar con números complejos. Hashtag álgebra lineal. ¿Sale? Igual ya tengo cursos nuevos en el camino de la ingeniería para que estés atento y suba temas tanto de matrices como muchos temas del mundo del álgebra lineal para que estés atento, ¿sale? Entonces, no te preocupes. Si dices, es que la álgebra lineal, tranquilo. Entonces, para trabajar con números complejos, ¿cómo vamos a hacerlo? Bien, como ya nomás únicamente nos falta trabajar con este binomio que sería S cuadrada más 4, tú te preguntas, ¿cuánto va a valer S? Bien, para encontrar C y D. Ahora, esto primero para poder encontrar su valor en función de un número imaginario que pertenece a un número complejo, vamos a igualarlo a 0, ¿sale? Vamos a encontrar esta ecuación, fíjate. El 4 lo voy a pasar al otro lado de la igualdad con signo opuesto, como menos 4. Para encontrar S, voy a aplicar la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, de tal manera que aquí te va a quedar únicamente S igual, como es una raíz cuadrada, tiene dos soluciones, tanto positivo como negativo, a la raíz de menos 4. Ahora, usando números complejos y dejando esta expresión en función de I, recuerda que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a I. Entonces, dejando la raíz cuadrada de menos 1 igual a I, puedes reemplazar esa raíz cuadrada de menos 1 como I.
pero como estaba la raíz cuadrada de 4, o sea, imagínate que ya quitamos esa raíz de menos 1, ya la quitamos, porque lo dejamos en función de i, y únicamente te quedó la raíz cuadrada de 4, que es 2. Por lo tanto, te va a quedar 2i. Y como tiene dos soluciones, pues es más y menos, ¿sale? Y tomando una de ellas para que me genere como consecuencia un 0, pues ¿cuál vas a tomar? Exactamente, vas a tomar la... ¿Sabes cuál? Exacto, fíjate. Si tienes un más y menos aquí en 2i, vas a tomar la parte positiva. Entonces va a ser 2i, ¿sale? Para que como consecuencia te genere un 0 en las demás expresiones. ¿Estás de acuerdo que es un más 2i positivo? Tú dime. ¿Estás de acuerdo? Pues, ¿qué crees? Si es 2i positivo, y dirás, no, ¿por qué es menos? Chécate. Si tú le pones el 2i sustituidas en las que aparecen ese cuadrado más 4, ¿qué te va a pasar? ¿Qué va a dar como resultado? Al menos en A y en B, porque queremos encontrar C y D. Entonces aquí en A y en B va a dar 0. Chécate. Si tú le das al cuadrado 2i, te va a quedar 2i cuadrada. Y recuerda que en números imaginarios o en expresiones en funciones de i cuadrada es igual a menos 1. Porque si sabes que ui es la raíz cuadrada de menos 1, por lo tanto la elevada al cuadrado se cancela la raíz y te queda menos 1. Entonces, aquí es igual i cuadrada a menos 1. Entonces, al quedarte menos 1, pues va a ser menos 4 más 4, que te va a dar como consecuencia 0. Y recuerda, también estás elevando el 2, por lo tanto te va a quedar 4i cuadrada. Y cuadrada dijimos que es igual a menos 1. Y 4 por menos 1, menos 4. Y 4 más, menos 4 más 4 te va a dar 0. Tanto aquí como aquí. Y bien, vamos a encontrar C y D. Muy bien, voy a borrar la parte de arriba. Bien, comparado como lo habíamos hecho con A y con B, va a ser lo mismo con C y con D. Entonces vamos a igualar la 0 y reemplazamos donde está la S, el valor que ya le dimos a S, en este caso 2i, positivo. Ahora lo que vamos a hacer es pues, desarrollar los binomios. Aquí primero puedes multiplicar este por este. En lo que te genera aquí, multiplicado por este. O multiplicar estos dos primeros y después por este. Pero que tenga orden, ¿sale? El orden de los factores no altera el producto. Haciéndolo de esa manera te queda CS más D. Ahora 2 por 2 te va a quedar 4i cuadrada, más por más, 2 por 5 son 10i, más por más, 2 por 1 pues son 2, y por 1 pues es 2i o i nada más por más es más, y 5 por 1 es 5. Simplificando todo esto, ¿cómo te va a quedar? Vamos a poner lo mismo aquí, que es cs, paréntesis, cs más d. Y recuerda que i cuadrada es como te había comentado, es menos 1, por lo tanto, menos 1 por 4 te va a quedar menos 4, más 10i. Ahora aquí puedes simplificar, 10 más 2 son 12i, tiene la misma variable, y más 5. Y 5 menos 4 te va a quedar un positivo, entonces te va a quedar como 1 por 12i. Y vuelves a hacer lo mismo, cs por cada factor, te queda cs por 1, pues te queda cs, este por este, y luego este por este, más por más, 12i cs. Disculpen, aquí te faltó poner el valor de s. Rayos, que sería 2i. Aquí no hay problema, nada más pongo 2i. Y bueno, vamos a hacerlo. Aquí nada más faltó, es lo bueno, nada más que bueno que desarrollé esto, porque si no tendría que volver a hacer esto si no le hubiera puesto el 2i aquí. Si hubiera empezado con estos dos, tendría que volver a regresarme y volver a desarrollar el binomio, pero no te preocupes. Entonces aquí nada más corrigiendo el error pequeño, disculpen, igual 2ic por 1, pues 2ic, ¿estás de acuerdo? O puedes dejarlo como c, igual como quieras empezar, pero me gusta más 2ic, ¿estás de acuerdo? Bien, más 2 por 12 te queda 24, y por ahí pues es i cuadrada de c, porque es este factor por este, más el d, pues se va a dar d, más 12d i, ¿sale? Y ahora lo que falta nada más es simplificar toda esa expresión. Voy a borrar la parte de arriba para poder trabajar mejor, ¿les parece? Listo, corrigiendo el error, prácticamente nos queda 10, que es el coeficiente del otro lado de la igualdad, a 2ic más d menos 24c más 12id. Ahora, ¿qué procede para encontrar C y D? Lo primero que tenemos que hacer es agrupar tanto los conjuntos de los reales con el conjunto de los imaginarios y después encontrar, pues hacer un sistema de ecuaciones por el método que tú quieras. Como va a ser un sistema 2 por 2, va a ser más práctico encontrar C y D.
que son las únicas constantes o coeficientes que nos hacen falta para completar la ecuación de la carga eléctrica. Entonces aquí tengo 10 y agrupando reales con reales, pues ¿cómo te va a quedar? Fíjate, voy a poner aquí el 10 mejor de este lado. Como aquí el 10 pertenece a un real, pues va a ser todos los reales hacia el 10 y los imaginarios, como no hay un imaginario de este lado, va a ser igualado a 0. Entonces, los reales con 10 y los imaginarios con 0. Entonces, los reales, ¿quién tengo? Tengo al D, ¿ok? Tengo al D. Y aquí más tienes al... Pues es este y este, ¿no? Sería menos 24 y el más D. Creo que nada más esto es menos 24 y más D. Menos 24C. Ahí está. Y los últimos con los reales serían 2IC más 12ID. ¿Y qué creen? Ya hice mi sistema de ecuaciones 2 por 2. Y aquí puedes resolverlo por cualquier método, por sustitución, igualación, suma y resta o también dicho eliminación. Yo lo voy a hacer por sustitución, que es una de las maneras más prácticas y pues fácil de encontrar la literal. En este caso, así despejas C o D, pues como gustes, después lo reemplazas en la segunda ecuación o al revés. Normalmente se dice así, pero pues la regla no cabe a las leyes de las matemáticas para poder encontrar la variable. Entonces, si yo despejo D de la primera ecuación, te va a quedar D es igual a 10, el menos 4C está con signo negativo, lo paso al otro lado de la igualdad con signo opuesto, como 24C. Y bueno, ya tienes D. Y en la segunda ecuación, donde exista D, lo reemplazas o lo sustituyes por la igualdad. En este caso te va a quedar 2i C más 12 y que multiplica D. ¿Cuánto vale D? Pues D va a valer 10 más 24C. Y nada más es multiplicar algebraicamente y encontrar en este caso C. ¿Sale? Muy bien. Voy a borrar la parte de abajo. Disculpen, creo que borré la parte de la expresión, ¿verdad? A ver, déjenlo hago más rápido, disculpen. Muy bien, ya he encontrado el valor de la tercera literal, que sería C. Recuerden lo que hicimos, despejamos el valor de D y aquí te había separado dos cosas, los conjuntos de los reales y los conjuntos de los imaginarios. Por lo tanto, los imaginarios, pues puedes quitarle la I para nada más expresarlo únicamente con variables, ¿sale? Me faltó comentarte eso. Y ya nada más despejas D, lo sustituyes donde existe D en la segunda expresión, que sería 12 por D más 12 igual a 0. Multiplicando el 12 por el término del binomio, 12 por 10 será 120. Si no tiene signo indica que es positivo, más por más, 12 por 24, 288, C, más 2 por la letra C, igual a 0. Y pues bueno, juntando, simplificando las variables con las variables, 288 más 2 da 290C, igual a menos 120. ¿Por qué? Porque si está positivo, lo pasas del otro lado de la igualdad con signo opuesto. Porque la idea es despejar C para encontrar C. Por lo tanto, C es igual a menos 12/29, ya simplificado. Y para encontrar D, si ya tienes el valor de C, únicamente lo sustituyes en cualquiera de las dos ecuaciones, tanto en el conjunto de los reales o en el conjunto de los imaginarios, y te garantizo que vas a encontrar D. Si lo quieres hacer en la primera ecuación, te va a quedar menos 24 por C, que C sería en este caso menos 12/29 más D igual a 10. Por lo tanto, menos por menos te va a dar más. Y al multiplicar 24 por 12 en nuestra calculadora FX82MS, te va a dar 288 dividido entre 29. Vamos a ver. Simplificando, bueno, aquí lo dejé en una fracción mixta. Ahí está, bueno, da lo mismo. Más D igual a 10. Y si quieres encontrar D, está con signo opuesto esta fracción, la pasas del otro lado de la igualdad con signo opuesto, que sería con signo negativo. Menos 288, 29avos. Y bueno, esto le voy a quitar 10. 288, 29avos menos 10. Te va a dar menos 2, 29avos, el valor de la letra D. Y listo, encontramos A, B, C y D. Muy bien. Bien, una vez que ya encontramos A, B, C y D, pues vamos a reemplazarlo en la ecuación de la transformada inversa, donde tenemos a A, B, C, S más D. Únicamente sustituirla y aquí me faltó poner S, ahí está. Porque recuerda que en la ecuación anterior estaba A más B más CS más D.
Y lo único que hice fue reemplazar ya mediante el tema o el teorema que ya te enseñé, mediante darle un valor a S, para ahorrarte tiempo o automatizarte tiempo mediante Gauss-Jordan, Cramer o cualquier otro método para encontrar los coeficientes de un tema de álgebra lineal. Bien, entonces, haciéndolo de esta manera, pues ya nomás vas a tener que encontrar la transformada inversa de cada término de forma independiente. Y en este caso, las constantes las sacas de la transformada. Entonces, para el primer caso te va a quedar un medio de la transformada inversa, disculpen, de 1 entre S más 1, más, bueno, en este caso menos por más te va a dar menos, 5/58, sacando los términos constantes, de la transformada inversa de 1 entre S más 5. Ok, más 5, ahí está. Y ahora, ojo, aquí podemos descomponer esta suma de fracciones entre un mismo denominador como 2, de tal manera que puedes separarla como S entre S cuadrada más 4 por 1 entre S cuadrada más 4. Como recuerda que aquí es de, pues las puedes separar. Entonces, al hacer esta manera, te va a quedar como consecuencia menos 12/29 por la transformada inversa de 1 entre S cuadrada, bueno, en este caso S sobre S cuadrada más 4 más 2/29, por el espacio lo voy a poner en la parte de abajo, de la transformada inversa de 1 entre S cuadrada más 4. Listo. Únicamente lo que hace falta es calcular la transformada inversa mediante fórmula X de cada término. Voy a borrar esta parte. Ok. Muy bien. Entonces, de forma independiente, pues checamos fórmula X. Y si nos damos cuenta cuál es la transformada de 1 entre S más 1, pues vamos al formulario y pues prácticamente difiere a una exponencial, que sería esta fórmula X que te voy a poner aquí, la transformada de 1 entre S menos A es igual a E a la AT. Y aquí hay un truco, mira. Así de forma rápida, si ves que el denominador tiene un signo negativo, el exponente de la exponencial va a ser positivo. Y de forma contraria, si es positivo el denominador, la potencia de la exponencial va a ser negativo. Entonces, es darle un giro. Y recuerda, aquí estamos multiplicando por un medio. Por lo tanto, como ya estamos sacando la transformada inversa, ya no va a ser Q mayúscula, ya va a ser Q minúscula para calcular la carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica a través del tiempo va a ser igual a un medio que la transformada de 1 entre S más 1 aplicando esta fórmula X. Por lo tanto, 1 sería A. Y aquí te va a quedar E a la menos T, ¿vale? Porque si es negativo, va a ser positivo, y si es positivo, va a ser negativo. Y 1 por T, pues te va a dar T. Por menos, menos. Muy bien. Menos 5/58. Igual, la transformada de 1 entre S más 5 te va a quedar E a la menos 5T. Pasamos con el siguiente factor, que va a menos 12 en razón de 29. Y la transformada, ojo, aquí es otra fórmula X, la voy a poner aquí. La transformada de ¿quién? De S entre S cuadrada más A cuadrada es igual, adivina qué es igual. Es a un seno, a un coseno, más bien es un coseno positivo de A por T. Entonces, reemplazando esto, te va a quedar aquí un coseno de A. Bueno, en este caso, de cuánto vale A. Si A cuadrada vale 4, ¿cuánto vale A? Pues la raíz cuadrada de 4, que te va a dar 2T. Y listo, esa sería la transformada de este término. Y para el último te va a quedar positivo, porque la transformada de 1, que es otra fórmula X, en lugar de que sea S es 1 entre lo mismo, en lugar de que sea un coseno, te va a quedar 1 entre A por el seno de AT. ¿Sale? Nada más le agregas como que completando el diferencial, por así decirlo, que es lo que aclara la fórmula. Entonces te va a quedar 1 medio por 2/29 por el seno de 2T. ¿Sale? Y nada más lo que hace falta es simplificar. ¿Y qué creen? Ya encontré el valor de la carga eléctrica. Voy a borrar la parte de abajo y procedo a simplificar. Entonces la parte de la carga final te va a quedar, puedes dejarlo así o puedes dejarlo como E a la menos T entre 2. Es lo mismo. Menos 5/58 igual de E a la menos 5T menos 12/29 del coseno de 2T. Y aquí 2
o 1/2 por 2/9, por 2/29, aquí es igual. 2/29 por 1/2 te va a quedar 1/29. Por lo tanto, aquí es positivo. 1/29 del seno de 2t. Y vamos a checar si todo es correcto. 1/2, menos, este es menos y el otro es más. Perfecto, checamos igual, menos, menos, más, perfecto. ¿Y qué creen? Esta sería la respuesta para el primer resultado de lo que nos pide el ejercicio, que sería calcular carga. Y nos falta calcular corriente eléctrica. Pero recuerda que la corriente eléctrica es igual a la derivada de la carga. Por lo tanto, hay que derivar cada factor para encontrar la corriente eléctrica. Entonces voy a borrar la parte de arriba y voy a poner la derivada de cada término de la carga. Entonces, como respuesta final de la carga queda así. Y para encontrar la corriente, recuerda que está en función del tiempo, es igual a la derivada de cada término. ¿Recuerda las formulitas de las derivadas? Muy bien. Entonces aquí tenemos el coeficiente, que es 1/2, que multiplica el exponencial. Recuerda que la derivada de una exponencial es exponencial, pero si tiene un coeficiente, en este caso como es -1, se multiplica. Es decir, sale el -1, porque aquí tiene un -1 arriba. No a la variable, únicamente al coeficiente. Para el otro lado, pues es lo mismo, -5/58 por e a la -5t por -5, ¿vale? Y ahora la derivada de aquí te va a quedar, fíjate, la derivada de un coseno, ¿a qué es igual? Vamos a la formulita, checamos, y al checar que la derivada de un coseno es un menos seno, por lo tanto, menos por menos, aquí te va a dar más, queda 12/29, ¿estás de acuerdo? Del coseno de 2t por la derivada del argumento. Si quieres simplificarlo de una vez, 2 por 12, 24, de una vez si quieres. 24/29, ahí está. Y la derivada de un seno, si este fue negativo, este va a ser positivo. Aquí por lo tanto va a ser positivo. Igual, te va a quedar un 29 por el coseno de 2t por la derivada del argumento, que va a ser 2. Y si multiplicas ese 2 por un 29, te va a quedar 2/29. ¿De quién? Del coseno de 2t. Checamos si es correcto. Un positivo, positivo. Perfecto, así es. ¿Y qué creen? Esa sería la respuesta para la corriente eléctrica que nos pide en las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Y recuerda, toda esta lista de videos pues prácticamente lo subo al mundo de la electrónica y espero que te haya servido. La respuesta final de la corriente sería esta que está aquí. Ahí nada más disculpen por el acomodo final de la respuesta del coseno, pero estoy rectificando que todo sea correcto y sí es correcto. Aquí es... disculpen, si aquí es coseno, disculpen, aquí es seno. Muy bien, es que ya es mi noche, pero nada más, ya has dicho son las 3 de la mañana, creo. Pero bueno, luego con amor para ustedes y espero que haya quedado claro. Aquí es un seno y aquí es un coseno, perfecto. Y bueno, ya calculamos la carga y corriente del circuito eléctrico en función del tiempo, considerando que el interruptor se activa cuando el tiempo es en 0 segundos, es decir, antes está apagado y después de ese segundo se enciende, por lo tanto hay corriente eléctrica. Y pues básicamente con una carga inicial de valor 0 en coulombs. Pues bueno, eso sería todo, espero que te haya gustado. Soy Omar González González y te encuentras en Camino a la Ingeniería. Nos vemos en otro video y hasta luego. Suscríbete a este canal y compártelo. Hasta luego, amigos.